Vamos a partir del horizonte, dibujamos el horizonte y una vez que tenemos el horizonte podemos hacer, por ejemplo, la perspectiva de un cuadrado, ¿no? Entonces lo vamos a colocar en perspectiva cónica frontal y entonces tengo que el cuadrado, por ejemplo, viene por aquí. O sea que tenemos aquí una arista del cuadrado. Bueno, entonces si coloco aquí el punto principal, entonces tengo ya las dos líneas que fugan a un mismo punto. Bueno. Y por último, si coloco aquí un punto de medida, voy a colocarlo aquí, pues ahora sé que esto va a ser un cuadrado, vale. Voy a hacer aquí una horizontal. ¿Cuál es la condición para que esto fuera un cuadrado? Pues imaginaos en el espacio, giro esto y esta medida del punto de vista aquí tendrá que ser igual que esta medida. Entonces quiere decir que esto al ser una escuadra, pues entonces esto va a ser un cuadrado, ¿no? Bueno, podría coger esta medida igual para hacer un cubo, pero no tiene por qué ser un cubo. Voy a coger un prisma, así aprovecho más el espacio. Entonces coloco, por ejemplo, aquí esta medida y este va a ser el prisma. Trazo aquí una horizontal y entonces haciendo varias figuras que en el espacio sé que realmente, pues como ya dije, esto era un cuadrado debido a que esta distancia era igual a la distancia hasta el punto de vista. Bueno, pues ya tengo aquí el prisma, ¿vale? Y vamos a empezar a hacer varias figuras, así podemos ir más rápido, sin necesidad de estar haciendo paralelas por el punto de vista, etc. Bueno, pues tenemos ya la primera figura, un prisma cualquiera. Hagamos ahora, por ejemplo, aquí otra figura. Si tenemos otro cuadrado, por ejemplo, voy a colocar aquí un cono, entonces aprovechando también esa diagonal, la coloco por aquí y tendré aquí otro cuadrado, ¿no? Entonces el siguiente cuadrado vendrá por aquí. Como vemos ya se distorsiona mucho, se aleja bastante, pero sabemos que esto va a ser un cuadrado también porque esta diagonal pues es paralela a la anterior. Vale. Entonces aquí puedo colocar la base de un cono, por ejemplo, a partir de este vértice. Vale. Ya puedo dibujar ahí la posición de la elipse que pasará por esos puntos de intersección mediante horizontales, ¿vale? Una horizontal aquí, hago aquí la horizontal y hago la línea que fuga hacia este punto. Bueno, ya tengo 4 puntos ahí por donde voy a trazar la elipse, ¿vale? Podría trazar muchos más puntos de la elipse. En principio voy a hacerlo así. Puedo coger, por ejemplo, aquí el punto medio y unir el punto medio con este. Lo voy a hacer a lápiz para que no se llene de líneas. Y ahora cojo este punto y lo uno con este. Bueno, pues este es un punto de la elipse, ¿vale? Pues este es un método basado en los haces proyectivos que se llama. Si uno este punto con este y este con este, pues aquí tengo otro punto de la elipse, ¿vale? Y como ya tengo estos 4, ya son 6, cojo aquí el punto medio, lo uno, y ahora trazo aquí otro punto de la elipse. El objeto de esto es poder hacer la elipse con más precisión, ¿no? Punto medio de este semilado, uno con esto, y esto con esto, y ahí tengo otro punto. Ya que la tengo muy cercana, el cuadrilátero donde voy a trazar la elipse, pues ahí puedo hacer con más precisión. Y ahora habría que coger la elipse que se adecua a esa excentricidad. Que bueno, que no es fácil encontrar la elipse, ¿no? Pero si cojo esta, pues no se adecua. Si cojo una isométrica, parece que se adecua un poco más. Pero bueno, sigue sin haber esta. Entonces, fijaros que debe pasar por los 4 puntos. No va a pasar, eso quiere decir que tiene otra excentricidad.
Hacer una elipse no es fácil, ¿no? Esta, por ejemplo, se ajusta un poco más. Encima habría que hacer coincidir los ejes conjugados, ¿no? Y eso ya requiere un cálculo más complejo, ¿no? Bueno, entonces ya cuando no encontramos ninguna que nos sirva, pues ya solo nos queda ver esta. Esta no sé si es isométrica también. Sí, prácticamente, sí, 35, sí, 35, 16, sí, igual que esta. Bueno, pues ya digo, esta no se adecua mucho, entonces, bueno, lo haríamos a mano y así trazamos el arco elíptico que entra tangente por aquí, viene por aquí tangente, pasa por este punto, sale tangente por aquí y por aquí, entra tangente por aquí. Bueno, tenemos que ver que no salga afilada ni que salga asimétrica. Recordamos que respecto a los ejes principales debe haber total simetría. Y bueno, ya podríamos decir, pues esa es la circunferencia desde la que voy a trazar la ortogonal y tengo aquí un cono, por ejemplo, ¿no? Pues ahora ya lo paso a bolígrafo. Entonces vamos a hacerlo fino y continuo. Vamos a ver por aquí. Bueno, sería más o menos como esto. Está un poco Roma por aquí, un poco enjuta. Bueno, una vez que tengo esto, tengo la vertical y haría las tangentes y aquí tengo ya el cono. Para que no tape a la figura de atrás lo vamos a hacer así, pues bastante bajo. Entonces tengo aquí una tangente y la otra tangente a la elipse. Que esta es la superficie cónica, ¿vale? Bueno, pues tengo ahí la perspectiva de dos figuras, ¿no? Y si trazo aquí otro par de líneas, cualesquiera, con cualquier medida, por ejemplo esta, pues tengo que esta diagonal o esta misma, si prefiero, haciendo ahí dos horizontales, tengo ahí otro cuadrado, ¿no? O sea que siempre cuando las líneas fugan a este punto y tengo que las diagonales coinciden con las de ese trapezoide, ¿no? Pues tenemos entonces que va a ser un cuadrado también, con lo cual podría hacer ahí otra figura que tenga forma circular o la que tenga, ¿no? Bueno, y si es un cuadrado, pues puedo aprovechar para hacer el cilindro. Entonces trazo aquí la vertical y luego las dos elipses en las caras superiores. Con lo cual ahora trazo por aquí la cara superior. Y aquí también la horizontal. Bueno, pues haciendo aquí la otra diagonal y aquí haciendo la línea que va a la fuga y aquí haciendo la horizontal ya tengo los 4 puntos por donde pasa la elipse, ¿vale? Entonces ya la puedo trazar también. Entonces vendrá tangente por aquí, pasará por este punto, entrará tangente por aquí, pasa por este punto y entrará tangente por ese punto. Con lo cual tengo ahí ya el arco elíptico. Vale. Hacemos lo mismo arriba y tendremos entonces ya que hacer las dos tangentes a la elipse para completar, ¿vale? Bueno, pues tenemos ahora esa circunferencia, ¿vale?
Hacemos aquí la horizontal por este punto y ya trazo la elipse. Bueno, y una vez que tenemos las dos circunferencias, hacemos aquí una vertical para el contorno y aquí igual. Y marcamos las líneas visibles, la que está por aquí delante, tangente, y aquí igual. Bueno, tenemos entonces el cono, el prisma, el cilindro. Vamos a colocar alguna figura más, ahora ya sin importar que sean cuadrados, esto sí porque eran circunferencias, ¿no? Vamos a colocar, por ejemplo, aquí otra figura. Vamos a colocarla aquí. Bueno, vamos a hacer también que sea otro cuadrado. Entonces, como corta aquí y corta en este punto, ya sabemos que es un cuadrado. Hacemos aquí la horizontal y tenemos ahí una base cuadrada para hacer, por ejemplo, una pirámide. Tenemos aquí ya las dos diagonales y aquí hacemos una vertical y tenemos la pirámide, ¿vale? Uno con este vértice, uno con este otro y lo mismo con este. Parece que son coincidentes las dos. Bueno, prácticamente coincidentes, ¿no? Bueno, tenemos la pirámide, tenemos el cubo, cilindro, cono y vamos por último a poner una esfera, a ver cómo quedaría. Entonces, si hacemos un último cuadrado aquí, trazamos dos horizontales. Tenemos aquí, por ejemplo, esta horizontal. Trazamos aquí la diagonal. Aquí la otra diagonal. No, perdón, esta horizontal y la otra diagonal ahora. Bueno, y para que sea una esfera debe tener la altura igual que esta. Entonces podemos coger el compás, como estamos en cónica frontal, todo esto en oblicua sería más complicado, pero en frontal resulta más sencilla. Entonces dibujo aquí esta vertical. Bueno, puedo coger aquí, para hacerlo más rápido, un cuadrado en la esquina. Y ahora sé que alineando este punto con este y haciendo aquí una horizontal tengo ya el cuadrado proporcional, bueno, que vendrá por aquí, hasta este punto. Y lo mismo aquí. Bueno, si está bien dibujado, esta línea debe coincidir aquí. O sea que esto no es muy cuadrado, pero bueno. Bueno, pues tenemos esta figura en la que vamos a inscribir la esfera. Y aquí, ahora ya concluyo a mano alzada para ir más rápido. Vertical y aquí otro cuadrado. Bueno, por último, sabemos que la esfera será tangente en estos puntos de intersección. O sea, este es un punto de la esfera. Este será otro punto de la esfera. Y lo mismo aquí arriba. O sea, otro polo de la esfera. Aquí abajo también. Estas dos quedarán en una vertical. Aquí detrás esta diagonal con esta. Aquí otro punto. Y aquí detrás pues igual.
la intersección de estas dos con esta línea me genera aquí otro punto. Estos dos quedan en una horizontal y por tanto ya puedo trazar la recta que viene por aquí, la que viene por aquí y esta de aquí y esta de aquí. Corta aquí al cuadrado y viene hasta este punto. Bueno, pues tenemos aquí ya una sección elíptica que pasa por la mitad de esto con esto, o sea que será esta línea por la mitad hacia esa fuga, o sea que será esta. Bueno, es algo lioso, pero bueno, tampoco lo estamos haciendo con mucha precisión. Entonces tenemos ya aquí el arco elíptico, la sección meridiana horizontal de esa geodésica esférica. Vale. Bueno, tenemos aquí una que como es frontal la podríamos hacer con plantilla de circunferencia si da el tamaño, y parece que sí, que es esta. Entonces esta será otra circunferencia de sección de esa esfera. Bueno, o sea que tenemos dos. Bueno, no es que sea muy exacto, debería pasar por estos 4 puntos. Tenemos este arco. Y ahora nos faltaría la que entra tangente por aquí, para aquel punto. Algún día veremos con precisión cómo se calcula, ahora no lo voy a hacer, pero si no nos tiramos aquí media hora, ¿no? Pero bueno, para calcular con precisión todos los puntos. Entonces tenemos la última elipse que viene por aquí, toca aquí abajo, viene por aquí, entra por aquí, hace esto y ahora sale tangente por aquí. Es la más difícil de hacer, aquí hay que pensar en las simetrías. Fijaros que simplemente estoy haciendo las 3 secciones, o sea que si tengo la esfera, voy a poner aquí de ejemplo, pues estoy haciendo la sección horizontal que viene por aquí, la sección vertical que es esta de aquí, y luego esta sección que es paralela al cuadro, ¿no? O sea que esas serán las 3 secciones, que lógicamente sale muy distorsionado ahí, pero bueno. Entonces lo que hay que ver es que las elipses pasen por los polos, entonces pasa por este polo, pasa por este, y que estén inscritas dentro de esos cuadriláteros. Entonces tengo aquí esta, tengo aquí esta. Bueno, por último haríamos esta es la que está peor, pero esto debe ser más afilado, haríamos el contorno de la esfera, que sería otra elipse. Y la esfera alargada, ¿alguien sabe cómo se llama la esfera alargada? El nombre que tiene. La esfera que se alarga, o sea, en vez de esto, algo así. No, ovoide es esto más otra más pequeña. Esto es un ovoide. Óvalo sería como la elipse, pero hecha con arcos de circunferencia. Por regla general, hay otros óvalos que no pueden ser, como el óvalo de Cassini o... Bueno, pues es un elipsoide, ¿vale? Bueno, concluimos. Esta elipse sí que se parece a esta de aquí un poco. Entonces aquí sí que podemos colocar aquí esto. Curiosamente, bueno, aquí tenemos ya la perspectiva de la esfera, ¿vale? Y tenemos esta sección que venía definido por la segunda circunferencia, aunque ahora vemos aquí que se adecua más a la tercera, pero bueno, a la primera. O sea que tenemos esta sección que entra tangente ahí en el contorno, pasa por este punto y pasa por aquí. Que sería algo como esto. ¿Sí? Tenemos luego esta y tenemos por último esta de aquí. Bueno, pues esas serían las 3 secciones
las tres secciones coincidentes con los ejes cartesianos, ¿no? Aquí tenemos una, otra y esta otra. Bueno, vamos a concluir ya. Entonces rápidamente decíamos que íbamos a hacer las sombras. Entonces, imaginando por ejemplo que la sombra del cono caiga aquí, eso quiere decir que vendrá por aquí. Como ya tenemos esta fuga, la voy a poner hacia este otro lado, ¿no? Entonces hacia este otro lado voy a hacer que caiga, por ejemplo, haciendo el cartabón, que la sombra de esta figura que tiene por aquí esta arista, vamos a hacer que caiga, por ejemplo, por aquí, así. Y la vamos a poner lejos. Entonces, bajo aquí una vertical y voy a hacer que la sombra caiga aquí. Bueno, pues recordad, siempre esos dos puntos, nada más. Entonces tenemos la fuga de las sombras de las verticales, fuga de verticales, y la fuga de los rayos solares, fuga de los rayos, nada más. Entonces todos los puntos tendrán su fuga, todos los rayos van hacia aquí. Y como este punto ya tiene su sombra aquí, la sombra de esta línea será una paralela. Por lo tanto, corta aquí detrás, entonces por aquí sabemos que es la sombra de este segmento vertical, que vendrá por ahí, corta aquí. Y ahora la sombra de esta línea será una paralela por ahí detrás. De manera que llega hasta aquí. O sea que termina aquí. Ya tenemos la sombra de esa figura. Vale. Entonces ya la podemos sombrear, sería todo esto. O sea que todo esto que viene por aquí sería la sombra que arroja sobre el suelo y el objeto tiene luz por todas partes. Vale. Bueno, sombra que arroja sobre el suelo. Bueno. Hacemos ahora la del cono, pues lo mismo, el cono tiene esta altura, fuga hacia FV y aquí corta en FR. Por lo tanto, la sombra del vértice es esta y desde este punto hago las dos tangentes, esta y hago aquí la otra tangente. Bueno. Por lo tanto, la sombra del cono será todo esto. Recordad que la sombra del cono vendrá dado desde el vértice hasta las tangentes, por lo tanto en el punto de tangencia mando una generatriz hacia el vértice y esa es la sombra propia del cono. Bueno, tenemos ya sombra que arroja sobre el suelo y sombra propia del cono. Bueno, y fijaros que aquí, si el cono tiene su sombra proyectada sobre el prisma, que es toda esta, o sea, todo este trozo, entonces todo esto habrá que calcular la sombra sobre esta figura, ¿no? ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, pues rápidamente lo digo aquí, así en plan boceto. Si la sombra de un cono cae sobre una cara vertical, aquí pongo el ejemplo, ¿no? La sombra de este eje caerá aquí, y entonces la figura viene por aquí, corta aquí, entonces habrá que levantar ahí las dos líneas, ¿vale? Esa sería la forma así rápido de hacerlo. Aquí habría que calcular detrás, ya no lo vamos a hacer, porque estamos yendo a lo sencillo. Esto no, que va a ser solo el vértice, solo el eje vertical, y aquí, esto de aquí. Bueno, aquí vemos un ejemplo donde corta aquí en la vertical y corta aquí detrás. Por lo tanto, la sombra sale de ese punto, ¿no? Sale de ese punto y sale aquí detrás de ese punto. ¿No? Con lo cual, como corta aquí, entonces corta en este punto, corta en este, unimos con este y unimos con este. Eso quiere decir que corta en este punto, por tanto la sombra sobre esta cara quedará aquí. Tenemos esto, esto y esto, ¿vale? Se complica un poco, pero bueno. Hay que ver dónde corta en el plano vertical y ya está. Y tenemos ahí ya la sombra. Y aquí la sombra, aquí sí que aparece esto en sombra. Bueno, tenemos la sombra de la pirámide,
que proyecta su sombra en esta cara y en esta. Ahora la del cilindro, entonces haremos las tangentes hacia FV, haremos la sombra de este punto, entonces hacia FR, y haremos la línea que sale de aquí. Por lo tanto, corta aquí y ahí será una elipse cuyo contorno aquí también será tangente a esta elipse. Entonces ya puedo trazar aquí esta elipse que sale tangente de las generatrices del contorno, y esa será la sombra. Con lo cual ya puedo trazar aquí todo esto. Bueno, pues esa será la sombra del cilindro. Bueno. Y donde es tangente, aquí donde es tangente levantamos una vertical. Por lo tanto, esa será la sombra propia del cilindro. Lógicamente, por una cuestión física, esa línea separatriz de luz y sombra que se llama nunca será perfectamente nítida y recortada, sino que aquí se fundiría, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? De ver las propiedades de la luz. Aquí solo vemos las cuestiones de tipo puramente geométrico, ¿no? Bueno, por último, ya que es la que nos falta, la esfera, pues marcaríamos aquí las tangentes hacia FV. Y lo mismo aquí. Bueno. Y ahora esto sí que sería más complicado, habría que trabajar con la planta y alzado. En principio, al hacer las tangentes, pues lo que voy a hacer, aunque resulte muy simplón, tengo esta tangente y tengo esta otra, pues sería una elipse que sea tangente en estos dos puntos, y esa sería la sombra, que ya digo habría que calcular. Y para eso necesitamos trabajar con las vistas en diédrico, pero eso ya lo veremos. Y ahora, al hacer aquí la tangente hacia FR, pues tendría que también habría que calcular a partir del diédrico, tendría que calcular exactamente esta línea donde corte a esta otra. A ver, pues aquí es donde va a salir realmente la curva elíptica, va a ser tangente a estas dos, ¿no? Entonces lo voy a trazar aquí, o sea que viene aquí por esta línea, y el contorno por un lado viene por aquí, o sea que esto, la clave sería, tenemos el cilindro de luz y tenemos la intersección de ese cilindro con el suelo. Por lo tanto, la intersección del cilindro con el suelo nos da aquí esta elipse, ¿no? Y esto, claro, para calcular la posición exacta de este punto, que será el cilindro circunscrito y esta circunferencia ortogonal, pues necesariamente habrá que trabajar en diédrico con las vistas, con lo cual hacerlo aquí, pues sería bastante complicado, ¿no? Vale. O sea que aquí esto nos define estas líneas, ¿no? Bueno, entonces simplemente marcando, como veis, el cilindro. Por un lado tenemos el cilindro que viene hacia aquí, definido por estas líneas, por esta de aquí que voy a marcar así más fuerte, que sería esta, y sería esta. O sea, es el cilindro circunscrito, ¿no? Y por otro lado tenemos que, aparte del cilindro circunscrito, tendríamos la intersección con el suelo, ¿no? Que vendría definido aquí por... No sería la tangente aquí ya, sería en realidad, esto ya habría que calcular la intersección del cilindro que nos da esta elipse alargada. O sea que aquí ya sería bastante más complejo. En principio lo vamos a poner así, pero bueno, ya digo que aquí esto no es suficiente. O sea que habría que hacer una elipse que viniera por aquí, tangente. Entonces, bueno, esto lo veremos más adelante. Y bueno, algo como esto así. O sea, lo que está claro es que este cilindro va a ser tangente a la esfera,
y en la intersección del cilindro con el suelo nos va a dar esto, ¿no? Y claro, calcularlo aquí, no sabemos los puntos del contorno, etcétera. Bueno, pues marcamos aquí lo que imaginamos que sería este cono que aquí es un cilindro que es tangente y separa aquí la luz de la sombra. Yo digo, esto así, este sí que hay que hacerlo a ojo, no es como los otros. Bueno, este aquí tampoco tendríamos, habría que ir haciendo la proyección del contorno, tampoco lo tenemos calculado, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues quedaría por ahí detrás. En todo caso, esto lo digo porque ya que lo tenemos ahí, esto, si os fijáis en la sombra de abajo de la esfera, pues va a quedar siempre aquí una zona que entra, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues tendríamos algo así, una luz cónica, por ejemplo. O sea que no puede ser tangente aquí en el borde, sino que va a entrar un poco, ¿no? En fin, ya es bastante más riguroso a la hora de hacer esto, tener que hacer las vistas, porque si no esto sí que saldría muy impreciso. Y luego también que en realidad esta sería la circunferencia tangente al cilindro, que sería esta de aquí. Ya digo, aquí imposible si no tenemos las vistas, ¿no? Sé que es una circunferencia tangente, como veis, a este cilindro que aquí sería un cono, pero ya digo, esto aquí necesitamos trabajar. Por eso el diédrico es fundamental. Por esto, si no tenemos el diédrico, esto aquí no va a salir. No podemos localizar estos puntos bien, ¿no? Entonces, más adelante veremos cómo hacerlo. Incluso podemos decir que esto excede la figura, con lo cual esta línea habría que bajarla más y esto vendría por debajo, dejando ver ahí algo de la sombra, ¿no? Pero ya digo, todo eso lo vamos a calcular más adelante. Bueno, pues este sería así intuitivamente, sin grandes pretensiones, pues las sombras de estas figuras. Esto vendría por aquí.